Vamos a seguir con nuestro estudio en nuestros pasos. Estamos viendo renovando el alma. Y hoy vamos a hablar del tratamiento al desequilibrio. ¿Por dónde tenemos que empezar? ¿Por dónde debemos iniciar nuestro trabajo? Ya la próxima semana, hermanos, anuncio, la próxima semana ya comenzaremos a ver los desequilibrios en nuestro ser. Empezaremos en el espíritu. El tema del espíritu es algo complicado, les aviso de una vez, pero la próxima semana empezaremos con eso. Así que prepárese y véngase dispuesto. Aquí vamos a aprender a acercarnos a Dios con un corazón sincero. Lo vamos a aprender a hacer. En la Biblia dice que nos acerquemos con un corazón sincero. Pero vamos a aprender qué es acercarnos a Dios con un corazón sincero. Colaboradores de Dios. Vamos a explicar esto. Es necesario para que entendamos por qué la obra de Dios en nosotros, en la renovación del alma, debe ser con la colaboración nuestra. Esta frase, colaboradores de Dios, la tomamos en 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pido el favor que se fijen en que el texto dice que somos labranza. Labranza, esto va a tener sentido para nosotros un poco más a medida que avancemos esta noche en esta clase. Somos labranza, pero también somos edificio de Dios. Esa palabra edificio trae a nuestra mente, debe traer a nuestra mente que hay una obra de edificación. Amén. Pero esa obra de edificación dice que es con la colaboración de nosotros, porque ahí dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Esa palabra debe impresionarnos. A mí sinceramente, cuando yo me concentro en lo que significa esta palabra, colaboradores de Dios, hermanos, o sea, Dios necesita ayuda. ¿Acaso Él no es todopoderoso? Respuesta, sí, sí lo es. Pero cuando se trata de hacer un trabajo en el alma de cada individuo, a menos de que el individuo le permita, Dios lo puede hacer, si no, no lo puede. Así como escucha, no lo puede hacer. ¿Y sabe por qué no lo puede hacer? Porque Él no va a pasar por encima de sus propias normas. Él le otorgó a sus criaturas libertad, y esa libertad no puede ser coartada, ni siquiera por Dios mismo. Por lo tanto, si alguien no tiene la libertad de permitir la obra de Dios en su vida, más específicamente en su alma, Dios no lo puede hacer. Lo menciono como testigo, no está en las notas, pero se me ocurre ahora presentarlo como testigo bíblico. Apocalipsis capítulo 3 verso 20, donde dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que está hablando ahí es Jesús, Jesucristo, el dueño de nosotros, nuestro capitán, el que nos compró a precio de sangre, y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz allá adentro, oye alguien mi voz y me abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo contrario también es verdad. Si nadie me abre la puerta, no entraré. ¿Sí me voy a entender? Entonces, en este sentido es que al nosotros hacer uso de nuestra libertad para permitirle a Él hacer su obra en nuestra alma, en ese sentido nosotros somos colaboradores de Dios, labranza de Dios y edificio de Dios. Así como la obra de la edificación es una obra referente con la iglesia,
Por lo tanto, hay y debe haber una obra de edificación en cada miembro del cuerpo de Cristo, en cada uno de nosotros. A nivel personal, Tito capítulo 3, desde el verso 4 hasta el verso 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No importa, detengámonos un momentico en este texto. La primera palabra que está sombreada de rojo, donde dice nos salvó. Nótese el tiempo verbal en pasado, ya nos salvó. Es una obra hecha, es una obra ya terminada, ejecutada, realizada en cada creyente. Así, incluso Wendy, hoy, hace unos minutos apenas, acepta al Señor Jesús con esa oración y le dice: abro las puertas de mi corazón para que tú entres y me hagas una nueva criatura. Ya, aunque eso fue hace unos minutos, ya eso es pasado para ella, ya está cumplido en ella, en lo espiritual. Amén. Nos salvó. Además, nos salvó porque la obra redentora está ejecutada, hecha, realizada hace 2000 años atrás. Y dice que Dios es nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador, y que ese amor fue el que impulsó a Dios a salvarnos. El amor es para con todos los hombres, no solo con los creyentes, para con los hombres nos salvó. Nótese que especifica, aclara que esa salvación no es por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, no, sino por su misericordia. Pero ahora explica cómo procede esa misericordia. ¿Cómo procede esa misericordia? Dice, por el lavamiento, limpieza. No sé si lavamiento trae a su mente la idea de limpiar, ¿no? Lavar, limpiar. ¿Por el lavamiento de qué? De la regeneración, número 1. ¿Y por qué más? Por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí tenemos dos cosas. El lavamiento, la misericordia de Dios se aplica, se ejecuta. ¿Cómo procede la misericordia de Dios? Por un lavamiento. Pero ese lavamiento se hace por la regeneración y también por la renovación. ¿Listo? Ahora vamos a explicar qué es cada una de esas cosas. ¿Y quién hace la regeneración y la renovación? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ya había dicho que Dios es nuestro Salvador, pero ahora le dice que Jesucristo es nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza. Esa palabra herederos también es importante, nos la vamos a encontrar ahora más adelante. La regeneración, ahora sí, la regeneración no se logra por la renovación, no, sino que ambas cosas, regeneración y renovación, son del Espíritu Santo. Esto es, obras que proceden del Espíritu Santo en el creyente. Pablo asume que Tito, porque el texto que leímos fue en Tito, asume que Tito ya sabe esto, y por eso le recuerda que la obra de la regeneración a través del Espíritu Santo se realiza en el espíritu humano. El que hace la obra es el Espíritu Santo. ¿En dónde hace la obra regeneradora? En nuestro espíritu. ¿Listo? Regeneración se hace en el espíritu del creyente cuando se efectúa el nuevo nacimiento. ¿Cuándo ocurre el nuevo nacimiento? Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, por la fe. Amén. Eso lo dice Juan 3:6.
¿Qué dice Juan 3:6? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nacido del Espíritu con mayúscula. ¿En dónde? En el Espíritu. Por lo tanto, Espíritu es. Entonces mire aquí esta definición. La regeneración se efectúa por el Espíritu Santo en el espíritu humano. Y la renovación se efectúa por el Espíritu Santo en el alma humana. Entonces no vas a confundir los términos. Regeneración, ¿en dónde se hace? En el espíritu del ser humano. En el espíritu del ser humano, pero ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Regeneración, igual nuevo nacimiento. Pero renovación, ¿en dónde se efectúa la renovación? En el alma. Regeneración en el espíritu, renovación en el alma. Ambas cosas las hace el Espíritu Santo. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Atención, hermanos. Es evidente que Santiago le está escribiendo, el apóstol Santiago. Este Santiago es el hermano medio de Jesucristo, hermano medio de Jesús, hijo de María y José. Amén. Este Santiago se vuelve apóstol, se vuelve líder de la iglesia en Jerusalén, se vuelve columna de la iglesia en Jerusalén. Y él escribe esta carta a creyentes, a cristianos, y les dice que la palabra fue implantada en los creyentes. Eso también es importante para ahorita más adelante. Fue implantada. Tiene que ver con que somos labranza de Dios. Pero nótese que estos creyentes cuya palabra fue implantada, dice que esa palabra implantada puede salvar ¿qué? Nuestras ¿qué? O sea que aunque son creyentes, que ya son regenerados, pero les falta salvar ¿qué? El alma. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces la renovación, que es una obra del Espíritu Santo en el alma, eso es salvar el alma. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, espero que no los esté confundiendo. ¿Cómo sabemos que Santiago le está escribiendo a gente creyente, a gente nacida de nuevo? Porque 3 versículos antes, ahí mismo en Santiago 1, pero mire, en el verso 18, 1:18, mire. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Mire, Él, o sea Dios, nos hizo nacer. Hay un nuevo nacimiento, pero en el verso 21 dice que la palabra que ya está implantada puede salvar nuestras almas. Otro testigo bíblico, vamos a verlo más adelante. El espíritu del creyente que ha nacido de nuevo ya experimenta la realidad de la salvación en su espíritu, pero el alma aún hay que salvarla. Esto viene a ser el trascender hacia el alma lo que ya está en el espíritu como realidad espiritual, cuya capacidad puede ser aprovechada para tal efecto. La palabra implantada que dice Santiago quiere decir que el evangelio es un don de Dios, un regalo de Dios, y en otro pasaje se compara con la que se planta en el terreno del corazón. Mateo 13 del 3 al 18, pero del 3 al 8, perdón, no vamos a leerlo. Vamos a leer algo de Mateo 13, pero no vamos a leer todo este pasaje. La palabra es implantada, o sea, sembrada dentro de una persona, cuando esa persona, ojo, decide hacer los principios de las escrituras, y ahí es cuando puede salvar
el alma. Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando no hay un proceso mental adecuado, ¿cierto? Entonces no hay oportunidad para que la palabra de Dios germine en el corazón de esa persona. ¿Y por qué? Porque ese terreno está endurecido por un mal proceso mental. Se oye la palabra. En esta noche ustedes oyen la misma, exactamente la misma palabra, pero hay un proceso mental distinto en cada uno. Si no hay un buen proceso mental, cuando se oye la palabra, se pierde, vamos a decirlo así, se pierde esa semilla. ¿Por qué? Porque se la lleva ¿quién? El malo, el maligno. Ahora, mire, en esa misma parábola, Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces la persona que sí entiende la palabra, ahora ¿qué le queda hacer? Dice, da fruto. Nótese, el verbo dar. ¿Quién es el que da fruto? El creyente. ¿Dios qué pone? La semilla. ¿El terreno quién es? El corazón de nosotros. Pero ¿quién es el que da el fruto? Nosotros. ¿Quién es el que produce? Nosotros. Entonces, ¿sí será que se necesita la colaboración o no? ¿Se necesita la colaboración? Dios necesita la colaboración nuestra. Él hace su parte, nosotros hacemos la nuestra. Es cuando nosotros decidimos hacer la palabra, decidimos obedecer la palabra. Ahí es cuando damos fruto y producimos. He aquí la clave de la renovación del alma. Hermanos, si esta noche esto es lo único que usted recuerda, me daré por bien servido. Aquí está la clave de la renovación del alma. Todo se debe renovar ¿desde dónde? Desde la mente. Por ahí tenemos que empezar. A veces queremos cambiar las emociones. A veces queremos doblegar nuestra voluntad para asumir la voluntad y hacer la voluntad de Dios. Pero por ahí no podemos empezar. Tenemos que empezar en la mente, en la mente. La palabra de Dios hace todo el lavado, el lavamiento, nos viste el Señor, pero tenemos que hacerlo desde la mente. Primero la mente. Ahí empieza todo. Primera de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vuelve y habla de la salvación de nuestras almas. Mire, el fin que viene del griego telos, de ahí viene esa palabra teleología, no teología sino teleología, o sea, significa el propósito final, el resultado, la meta. En otras palabras, ese versículo está diciendo que tenemos que obtener la meta. Tenemos que obtener el propósito final de nuestra fe. ¿Cuál es el propósito final de nuestra fe? La salvación de nuestras almas. ¿Para qué Dios nos da la fe? Nos la da con un propósito. Un propósito final. ¿Cuál es ese propósito final? La salvación de nuestras almas. Otra vez Pedro también le está escribiendo a creyentes nacidos de nuevo, gente que ya tiene la vida eterna, pero necesitamos salvar el alma. No se vaya a confundir con esto. Ahorita vamos a tratar de ajustar un poco todas estas cosas, porque yo sé que de pronto en nosotros mismos estamos pensando, bueno, ¿cómo así? Es que la salvación del espíritu es una cosa y la salvación del alma es otra. No, es lo mismo, sino que es un proceso. La meta a la que el creyente nacido de nuevo debe procurar es que sea liberado del dominio del pecado. O sea,
si yo soy liberado del dominio, si ya el pecado no me domina, entonces es evidencia de que estoy salvando el alma. Si el pecado todavía me domina, el alma está sin salvar. El alma está sin salvar. Y el alma necesita de esa ayuda. Necesita que la ayudemos, hermano. Aquí lo explico bien. La obra de Dios en nosotros se da de adentro hacia afuera. La forma de Dios trabajar es de adentro hacia afuera. ¿Qué queremos nosotros? ¿Y qué quieren las religiones? Cambiar a la gente de afuera para adentro. Entonces los líderes religiosos le dicen: no se vista así, no se ponga acá, no se ponga por aquí, no coma aquí, no coma acá. Quieren cambiar la gente de afuera para adentro. Y así no trabaja Dios. Dios trabaja es de adentro para afuera. Amén. Entonces, número uno, en el Espíritu, mire, en el Espíritu, por la regeneración. De nuevo, regeneración es igual al nuevo nacimiento. En el Espíritu, por la regeneración, hemos sido salvos ¿de qué? De la condenación del pecado. Segundo, en el alma, por la renovación, que es lo que estamos estudiando aquí, renovación del alma, estamos siendo salvos del dominio del pecado. Tercero, en el cuerpo, por la transformación, seremos salvos de la presencia del pecado. Nótese los tiempos: pasado, presente y futuro. En el Espíritu hemos sido salvos. En el alma estamos siendo salvos. Y en el cuerpo seremos salvos. ¿Por qué en el cuerpo seremos salvos? Porque eso va a ocurrir, la transformación va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora nótese que no es lo mismo ser salvos de la condenación del pecado. Ser salvos de la condenación del pecado es una cosa, pero ser salvos del dominio del pecado es otra cosa. Y ser salvos de la presencia del pecado es otra cosa. Porque el apóstol Pablo dice que todavía hay una ley en los miembros del cuerpo. Es una ley que se llama la ley del pecado. Y eso se resolverá en el futuro todavía. Para que la redención se complete, toca que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Pero antes de que Él venga por segunda vez, nos da la provisión del nuevo nacimiento en nuestro espíritu. Y está esperando que nosotros nos demos cuenta que también hay que salvar el alma. Hay que colaborar con Él para la renovación. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4 al 5. Para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, ¿para qué estamos siendo guardados? ¿Para qué? Mire, para alcanzar la ¿qué? Y esa salvación dice que está preparada para ser manifestada. Esa palabra manifestada en el griego es apocalipsis, de donde viene la palabra apocalipsis. Esa salvación final se va a completar, se va a manifestar ¿cuándo? En el tiempo postrero. Pero por eso es que somos guardados, porque como somos herederos, ¿herederos de qué? De una herencia incorruptible, de una herencia incontaminada, de una herencia inmarcesible. Por eso somos guardados para alcanzar esa salvación. Ser salvados en el alma es ser salvados de nosotros mismos. Porque todavía necesitamos ser salvos del mal genio. Todavía necesitamos ser salvos de la envidia, del egoísmo, de las malas emociones, de la tristeza, de la amargura, del miedo.
Necesitamos ser salvos de esas cosas. ¿Sí? Por eso se espera nuestra colaboración con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Romanos capítulo 12, versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando dice transformaos, esa palabra en el original es metamorfo. De ahí viene la palabra metamorfosis, cambio de forma. Entonces, cuál es el mandamiento aquí? Dice transformaos, cambien su forma de ser, cambien su personalidad. ¿Sí? Y eso es lo que significa transformaos. ¿Cómo vamos a cambiar la personalidad? La personalidad es el alma de nosotros. El alma de nosotros es la que nos da la personalidad. Ahí está el intelecto, las emociones, la voluntad y la conciencia. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar nuestra personalidad? ¿Cómo vamos a cambiar nuestra forma de ser? Por medio de la renovación. Renovación, renovando el alma. Pero ¿por dónde vamos a empezar? Por el entendimiento. ¿Sí ven? Renovando, por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La facultad del razonamiento de la persona, su capacidad para discernir, están bajo el dominio de impulsos carnales debido a la no polaridad de la energía entre magnitud y movimiento, que desde la introducción del pecado en la naturaleza humana, estas confluyen hacia los niveles idénticos, por lo que la corporeidad tiene la mayor magnitud y el mayor movimiento en la naturaleza caída. Si eso le sonó a chino, a mandarín, a alemán, si el texto está como enredado, ya vamos a resolverlo a través de una gráfica. ¿Listo? Hace 8 días hablábamos de la energía como en Adán fluía en una polaridad, pero después del pecado ahora la energía que está representada en magnitud y en movimiento fluyen en el mismo nivel, y a eso es lo que se le llama la desalinealidad del alma. Por eso nos cuesta tanto, hermanos queridos, por eso nos cuesta tanto. Vamos a mirar la gráfica. Ustedes recordarán, la esfera inferior, la más grande, está representando la corporeidad, el cuerpo, la parte material de nosotros. Aquí está más grande que las otras dimensiones, que con la ruta de la conciencia vemos que cada vez que nos interiorizamos en el alma, esta es la tríada, la tríada de color púrpura es la tríada volitiva, la voluntad. La tríada de azul es la tríada emocional, y la tríada en rojo, la tríada intelectual. Mire qué reducida está la intelectualidad con respecto a la carnalidad o a la corporeidad. Aquí el espíritu está representado en la esfera amarilla, en la parte superior, muy pequeñita. ¿Y por qué la representamos así? Porque en la parte izquierda está esta línea, que es la línea vertical donde marcamos la medida de, en el lado derecho, magnitud, en el lado izquierdo, movimiento. Y mire que tienen la misma medida. La corporeidad tiene la máxima medida, según esta gráfica, la máxima medida tanto en magnitud como en movimiento. Pero a medida que ascendemos o nos interiorizamos, disminuye tanto la magnitud como el movimiento. Y aquí el espíritu marca solo uno. El espíritu está sutilizado, la energía espiritual en nosotros está sutilizada. Y la mente, que es esta tríada de color rojo, la tríada mental, intelectual, está también reducida. Por eso por ahí tenemos que empezar la renovación. Se describe la mente como mente carnal en Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles,
entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Nótese que las cosas religiosas, aquí está Colosenses, Pablo hablándole a los colosenses que estas son cosas de tipo religioso, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Dice que esas cosas son vanas. ¿Por qué? Porque están infladas, están hinchadas por la mente carnal. Toda práctica religiosa, hermano, si usted va a ayunar, si usted va a orar y lo va a hacer de forma religiosa, eso es vano y lo se hace por la mente carnal. Entonces el Señor Jesucristo criticaba eso del sistema religioso en su época. Dice: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que ellos aman el orar en las plazas públicas y en las primeras sillas en la sinagoga para ser vistos de los hombres. Actitudes religiosas. Eso es movido por la mente carnal. Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas que demudan sus rostros para que la gente vea que están ayunando. Actitudes religiosas, no sirve de nada, eso es vano. Y eso, ¿cómo se generan esas actitudes? Por la mente carnal. Pero cuando ocurre la conversión, yo sé que todos aquí somos convertidos, la mente queda sujeta a la influencia del Espíritu de Dios. Ah, gloria a Dios, gracias Señor. Gracias que por la conversión el Espíritu Santo ahora influye nuestra mente. Y el resultado es que nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo quisiera que algún amén en este momento. ¿Tenemos la mente de Cristo? Eso, amén. Colosenses 3:10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hace 8 días también hablábamos de la ropa, el ropaje, el vestido. Aquí no habla de vestidos, sino de revestidos del nuevo hombre. Y luego dice que ese nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó, se va ¿qué? Renovando. O sea que el tema de la renovación es paulatinamente. No podemos renovarnos de la noche a la mañana. La regeneración sí. La regeneración ocurre instantáneamente. En el momento en que nosotros aceptamos al Señor Jesús, inmediatamente ocurre la regeneración. Un milagro. El ADN espiritual es regenerado, nacido de nuevo. Y como ahora es nacido de nuevo, ahora el Espíritu Santo viene y habita en nuestro espíritu. Pero el Espíritu Santo encuentra que nuestro espíritu está muy sutilizado. Ahora Él busca influenciar nuestra mente. Él busca que tengamos la mente de Cristo. Él busca que su palabra nos lave. Él busca que nosotros nos revistamos de ese nuevo hombre y nos vayamos renovando, porque toca despacio, poco a poco, haciéndolo de verdad, acercándonos de veras al Señor. Y aquí vamos a aprender a partir de la otra semana cómo acercarnos de veras al Señor. Aquí vamos a hacer unos ejercicios de cómo acercarnos de veras al Señor. Cuando terminemos toda esta conferencia, este diplomado, como usted lo quiera llamar, usted tiene que haber llegado a nuevos niveles de relación con Dios. Usted y yo, por supuesto. Yo participo, yo soy el primero. La renovación es algo que el Espíritu Santo proporciona con nuestra colaboración. Estamos repitiendo lo que ya hemos dicho. En la medida que nosotros nos dispongamos a esa obra, la renovación se irá dando hasta que alcancemos el conocimiento pleno, como dice Colosenses. Nótese que la renovación está muy ligada al
entendimiento y al conocimiento, que son dos dimensiones de la mente o de la faceta intelectual, el entendimiento y el conocimiento, y desde donde se tiene que iniciar la renovación. Ecuación, vamos a hacer una ecuación aquí matemática. Bueno, ahí está, mire, aquí tenemos E igual a mc al cuadrado. ¿Ya saben ustedes qué es eso? Esa es la ecuación famosa de Albert Einstein. Energía igual a masa constante al cuadrado. Bien. Pero no vamos a hablar de ese tipo de ecuaciones, hermano, no se asuste. Vea, la ecuación nuestra es esta: E por F igual a R. E, ¿qué significa? Entendimiento. Entendimiento multiplicado por la fe igual a ¿qué? Resultados. Los resultados no se pueden tener con un sermón en donde el líder religioso lo condena a usted, en donde lo manda para el infierno, en donde usted escucha cosas como: si usted no se congrega en este lugar en donde ha sido revelada la palabra, usted se va para el infierno. Por ejemplo, cosas como esas. Entonces la gente anda temblando y con miedo, siguiendo al Señor por miedo a la condenación, a que se va a condenar, a que si se sale de cierto lugar usted cae bajo maldición, usted se va a secar. Bueno, y ese tipo de cosas, esos son métodos religiosos para oprimir a la persona, y la persona intenta dar esos pasos, hermano, de verdad, porque en el corazón de la persona hay sinceridad, porque cree a esa palabra e intenta dar los pasos y fracasa. Hermanos, yo tengo 35 años de ser cristiano, y más de la mitad de ese tiempo yo me la pasé fracasando. No puedo decir que fue un tiempo perdido, no. Algo aprendí, sí, algo aprendí de las malas cosas, de las malas prácticas, de mi propia religión, de la religión que me habían vaciado encima. De eso también aprendí, sí. Pero cuando me pongo a hacer cuentas, más de la mitad de mi vida cristiana fracasé intentando hacer lo que me decían que tenía que hacer, porque nunca me había acercado personalmente a Él, a su palabra. No entendía. Y cuando uno no entiende, la palabra es robada por el malo. Pero cuando uno entiende la palabra, empieza uno a tener una relación más directa con Él, a acercarse de verdad a Él y a darse uno cuenta de muchas cosas. Más de la mitad de mi vida yo era un juez de los demás y ponía un disfraz en mí para que nadie viera mis debilidades. Religión, más nada. Un fracasado por dentro y disfrazado por fuera. No sirve, eso no sirve, hermanos. No sirve para nada. Tampoco sirve que me den palabra de bendición, palabra de motivación, cuando no me enseñan que tengo que cambiar yo. ¿Qué es lo que tengo que cambiar y cómo lo debo hacer? Y aunque Dios incluso pueda cumplir la palabra que me dan proféticamente y me bendiga a montones, eso tampoco resuelve mi problema interno. Hay un problema de cada uno de nosotros que cada uno de nosotros debe resolver. Debemos salvar el alma. Así que, primero que todo, el entendimiento. Por eso hemos dedicado 6 entregas, 6 con esta, para hablar, para presentar toda la evidencia posible bíblica sobre la renovación del alma. Que esto no es un invento, que es algo que está en la palabra y que tenemos que hacer. Hemos dedicado 6 entregas con esta a presentar la evidencia bíblica más posible, porque hay mucho más, pero intentamos hacerlo para que podamos primero entender y que ese entendimiento sea multiplicado. ¿Por qué? Por la fe. Porque la fe tiene un propósito final. ¿Cuál es el propósito final? Salvar nuestras almas.
el fin de vuestra fe es salvar el alma. El entendimiento, las cosas que nosotros entendemos de la palabra, hay que multiplicarlo por la fe. Y entonces vamos a tener ¿qué? Los resultados. Usted va a ser una persona victoriosa, usted va a ser una persona vencedora, usted va a ser una persona feliz, usted va a ser una persona que se enfrenta al mundo, al enemigo, se enfrenta a usted mismo sin ningún temor, porque usted tiene resultados. Porque el entendimiento usted lo multiplica por la fe y va a tener los resultados. No la teoría, sino los resultados. Hebreos capítulo 10, verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nótese la palabra que está en azul: plena certidumbre de fe. ¿Sí ven? Entendimiento multiplicado por la fe. Pero también aquí vemos una acción nuestra. ¿Quiénes son los que se tienen que acercar? Nosotros. ¿Cómo? Con corazón sincero, ¿sí? En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿De qué está hablando este versículo? Mire, de esto. La semana pasada mostrábamos esta gráfica. Estas flechitas que están en diagonal, una dimensión apuntando hacia la otra, es lo que aquí la semana pasada llamamos el contraconsciente, la no correspondencia. Para recordarlo, las dimensiones se corresponden de dos maneras. Así fue que Dios las creó. Se corresponden por la posición. Hay unas dimensiones a la derecha, hay unas dimensiones centrales, hay unas dimensiones a la izquierda. Entonces esas dimensiones se corresponden entre sí por la linealidad de su posición. Número 2, ¿cómo más se corresponden? Por la ruta de la conciencia. La ruta de la conciencia que estoy trazando aquí con el láser. Pero cuando no se corresponde por ninguno de esos dos tipos, ocurre el contraconsciente. Hermanos, todos nosotros, incluso el apóstol Pablo, que era un hombre que podía decir: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, admitió que tenía problemas, que en su hombre interior, en Romanos 7, en su hombre interior, él se deleitaba en la ley de Dios, pero que descubría que había otra ley en sus miembros, una ley que lo impulsaba a hacer lo malo. El querer hacer el bien está en mí, pero no lo hago, dice Pablo. Todos nosotros, los seres humanos, tenemos ese problema. Trabajamos en contraconsciente. Nuestra conciencia está afectada, nuestro intelecto está afectado, nuestras emociones están afectadas, nuestra voluntad está afectada. No todos tenemos los mismos problemas, no todos tenemos las mismas iniquidades, pero sí todos tenemos iniquidades en alguna u otra área, en una u otra faceta. La intención aquí es que a partir de la próxima semana, Dios mediante, el Señor nos ayude, nos guarde, bendito sea su nombre, Él nos permita que a partir de la semana entrante comencemos a escudriñar esos desequilibrios, dimensión por dimensión. ¿Dónde vamos a empezar? En el espíritu, porque nuestro espíritu puede estar contaminado. Aquí vamos a descubrir si nuestro espíritu está contaminado. ¿Cómo se contamina el espíritu? Mire, esta dimensión de la parte izquierda de la faceta intelectual llamada inteligencia pretende, la energía intelectual pretende al espíritu, no corresponde. La inteligencia tiene que fluir a través de la sabiduría para que de la sabiduría pueda pasar al espíritu. Pero cuando la inteligencia pretende afectar al espíritu, va a ocurrir un efecto rebote, ahí para abajo, grave.
muy grave. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días, no los voy a decir ahorita. ¿Qué tipos de desequilibrio se presentan cuando esta iniquidad se presenta? Amén. Lo vamos a ver dentro de 8 días. Corazón sincero se está refiriendo a la dimensión del espíritu, en donde se puede erradicar la plenitud de la fe por la residencia del Espíritu Santo. O sea que la fe, ¿dónde puede residir? En nuestro espíritu. O sea, la plenitud de fe reside en nuestro espíritu, porque ahí es donde reside el Espíritu Santo. Los corazones en plural, pues se refiere a los corazones de todos nosotros, pero está hablando de las dimensiones del alma, en donde el contraconsciente es lo que aquí se llama mala conciencia, aquí en ese versículo, ¿no? Y en donde hay que hacer un trabajo de purificación, aplicando la sangre de Cristo para ir deshaciendo progresivamente las líneas de contacto contraconsciente entre las dimensiones que no son correspondientes. Permítame, regreso a la gráfica para señalar cuál es el corazón. El corazón es desde esta dimensión que se llama pulsión sexual, todas las dimensiones centrales hasta el espíritu. Entonces, pulsión sexual, afectividad, conocimiento y espíritu. Todas estas dimensiones son lo que la Biblia llama el corazón. Mi esposa hoy me estuvo diciendo que hay 743 veces la palabra corazón en la Biblia. Y de las 743 veces que la palabra corazón la menciona la Biblia, solo 2 veces habla del músculo. El resto de las veces o habla del asiento espiritual, o del asiento de la vida intelectual, o del asiento de la vida emocional, o del asiento de la vida volitiva. Los cuerpos, como dice el texto, está hablando de la corporeidad como el otro factor de limpieza, y el agua pura es el símbolo de la palabra de Dios. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estáis limpios por la palabra. Estamos limpios. Ahora necesitamos bajar esa limpieza al resto de nuestro ser. Estabilizando las dimensiones. La impiedad. Quiero hablar de eso antes de que entremos para la próxima semana a mirar y a entrar en los ejercicios. La impiedad. ¿Qué es la impiedad? Aquí le llamo yo el amarre de las iniquidades. ¿Pero qué son las iniquidades? Desequilibrios. Los desequilibrios, ¿cómo se ocasionan? Por el contraconsciente. Las flechitas esas en diagonal. Problemas que hay en nuestra alma. Esos desequilibrios están amarrados por la impiedad. La impiedad es un amarre. ¿Listo? Mire, la etimología de la palabra impiedad nos dice que viene del latín impietas y significa no sentir pena, ni dolor, ni devoción, ni fervor religioso. Sus componentes léxicos son el prefijo in, que significa no o significa sin. El adjetivo pius, que significa devoto, significa amable. Y el sufijo dat, que es la cualidad. Entonces, si unimos todos estos componentes, entonces impiedad, ¿qué significa? Sin devoción, sin cualidad de devoción. Pero la Biblia usa esa palabra como una palabra que surge de la soberbia. Salmo 75:4. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No os enorgullezcáis. Mire, la soberbia igual al orgullo. Orgullo igual a soberbia. Leamos Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Orgullo de corazón. Esto tiene que ver, el orgullo, la soberbia, con la impiedad. Una persona impía es una persona cruel.
Una persona impía no es solo el que no le importa los demás. No. Es que además de eso es cruel con los demás. Es lo que la Biblia llama impío. Mire, de suma importancia. De suma importancia es ver que los creyentes son exhortados a renunciar a la impiedad. O sea, los creyentes también somos ¿qué? Impíos. ¿Cómo sabemos eso? Tito 2 del 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 14. quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. En el versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, los cristianos. ¿Cómo vamos a vivir? Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. El creyente que no espera a Cristo, pero aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí en el verso 14, donde dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Entonces nótese que el verso 12 habla de renunciar a la impiedad, y aquí él dice que nos ha redimido, que nos va a redimir, que nos está redimiendo de toda iniquidad, no de algunas iniquidades, de toda iniquidad. Y lo que está en azul, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Me voy a detener 2 segunditos aquí. Hermano, la iglesia del Señor Jesucristo no solamente debe ser evangelizadora. Se nos ha olvidado que la iglesia debe ser civilizadora. Un pueblo celoso de buenas obras. ¿Cómo es posible que la gente ahorita ganarse un alma es difícil? ¿Cómo es posible que cuando uno le comparte el evangelio a una persona, la persona va a tener siempre una carta bajo la manga y va a decir, pero ¿para qué ser evangélico? Yo tengo un vecino que es evangélico, o tengo un vecino que es pastor, incluso han dicho. Y son avaros, codiciosos, chismosos, no tienen piedad. Hermanos, perdóneme, yo no lo digo por ustedes, por favor, no, pero a ustedes se los digo. ¿Qué culpa los hermanos que no vinieron esta noche? Quisiera decírselo a ellos también, pero no vinieron. ¿A quién me toca decírselo? A ustedes, pero no lo digo por ustedes, no lo digo por ustedes. Vea, hermanos, hay gente inconversa. No tienen a Cristo en el corazón. No tienen a Cristo en el corazón. Y le llevan una lechecita, un chocolatico, un pancito. Lo visitan y le dicen, vecino, en lo que yo le pueda servir, con mucho gusto. Pero ¿qué pasa? Hay cristianos que cuando se enteran que un hermano en Cristo está enfermo, dicen, ¡ja! ¡Bien hecho! Ojalá que el Señor les tire el pescuezo para que aprenda. Imagínense, ¿hay piedad ahí? No hay piedad, hermano. Son más píos, más piadosos, gente inconversa, que ni los mismos cristianos. Y la iglesia está llamada a ser civilizadora. Si la iglesia fuese civilizadora, tendría éxito en la evangelización, porque seríamos ejemplo para el mundo.
Ejemplo, amándonos los unos a los otros, sirviéndonos los unos a los otros, como miembros del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué está haciendo el cuerpo de Cristo ahora? Se coge a muela, el mismo cuerpo se hiere, como los endemoniados gadarenos que se herían con piedras, se sajaban con piedras, hasta sangrar. Usted encuentra predicadores por las redes sociales que predican en contra de otros hijos de Dios. Tendrán sus errores, sí, ¿quién no los tiene? Pero ya no predican de la Biblia. Si todavía existiera ese libro que antes había, se llamaba las páginas amarillas, ¿cómo se llama? El directorio telefónico. Para buscar ahí a un nombre, voy a predicar sobre este hombre o sobre esta mujer. ¡Fulano de tal, hijo del diablo! Atentando contra el propio cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo está sangrado, está muerto, tiene que aparecer un José de Arimatea con las mantas para envolver el cuerpo. No aparecer con piedras para apedrear un cuerpo herido, hermanos. Y eso está pasando hoy día. Entonces, ¿el mundo qué quiere con el evangelio? Nada, no quiere nada. ¿El mundo quiere algo con el evangelio? Muy poquitos. Las personas que se acercan al evangelio es porque ya ven que tienen una necesidad que solo Dios se la puede resolver, entonces se acercan a Dios. Pero de lo contrario, no estamos provocando al mundo a que venga Cristo. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Era ejemplo. Y llegaban por miles, hermanos queridos, por miles llegaban. Y el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Pero ahorita eso no pasa. ¿Por qué? Porque la iglesia no está siendo civilizadora. No es un pueblo celoso de buenas obras. Una vez la energía conducida a la dimensión a la que se influye o se afecta, recuerden que la semana pasada hablábamos que si una dimensión externa afecta una interna, o sea, de abajo para arriba se afecta, de arriba para abajo se influye. Dice, la impiedad hace su trabajo manteniendo fija la iniquidad, oprimiendo la tal dimensión y ocasionando el desequilibrio. Para resolver los desequilibrios, o sea, las iniquidades, Dios a través de Isaías exige que se haga el verdadero ayuno, que es ir en contra de los deseos egoístas para desatar las ligaduras de impiedad. Ejercicio número 1, no lo vamos a hacer aquí. Para dentro de 8 días vamos a hacer ejercicios aquí. Ejercicio número 1, queda esta semana de aquí al otro jueves. ¿Qué vamos a hacer? Adivine cuál es el ejercicio. ¿Ah? Pero el verdadero ayuno. El verdadero. ¿Sí? ¿Cuál es el verdadero ayuno? Leámoslo. Isaías 58, 6 y 7. No es más bien el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Nótese, desatar las ligaduras de ¿qué? Impiedad. Impiedad. Soltar las cargas de opresión. Por eso yo relaciono la impiedad con la opresión. ¿Y cómo se sueltan esas cargas? ¿Cómo se desatan esas ligaduras? ¿Cómo se rompe ese yugo? Mire, partiendo el pan con el hambriento. ¿Hay algo que me cuesta hacer? Hagámoslo. Pero es que soy pobre y no tengo. No, lo que tengas, comparte. Eso es una evidencia de doblegar tu naturaleza, tu egoísmo. A los pobres errantes albergues en casa, imagínense. Cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano.
Llega un hermano a la casa a pedir un favor. ¡Ay! Le dice el chino: vaya, diga que no estoy. Ese hermanito siempre viene aquí a molestar. Dice: no te escondas de tu hermano, porque la intención, la denuncia de Isaías era esa: la injusticia social que ocurría dentro del pueblo de Dios. Injusticia social dentro del pueblo de Dios. Y cuando se hace la justicia, se equilibran las cosas, se doblega la naturaleza pecaminosa. Ayunar como privación de alimentos sirve para nosotros mismos resolver cosas, pasiones de nuestra carne, etcétera. Pero hacer estas cosas también es considerado ayuno. Por ahí vamos a empezar. Dentro de 8 días, con la ayuda del Señor, vamos a esperar la contaminación del espíritu. Y vamos a empezar a ver lo grave que es eso. Y si Dios quiera que ninguno de nosotros tenga ese problema, o esos problemas, pero sí vamos a aprender a acercarnos a Dios con corazón sincero. Cerremos los ojos, hermanos.